¿Qué tal, colegas del agua? ¿Cómo están? Espero que bien y con ganas de aprender en este nuevo video sobre tópicos generales del diseño de obras civiles hidráulicas, en cuya ocasión analizaremos las horas de almacenamiento, que en el fondo se refiere a los embalses de riego. Hemos visto las horas de captación y ahora es el momento de ver las horas de almacenamiento, que no siempre están incluidas como parte del sistema de riego, pero sí son muy útiles. Entre los contenidos que revisaremos, primero una definición de lo que es un embalse de riego, o se entiende por un embalse de riego, una clasificación de estos embalses según distintos criterios, revisaremos sus principales componentes, veremos qué son las curvas de embalse, qué tipo de curvas de embalse hay, qué se entiende por tiempo de residencia. Conversaremos un poco sobre cómo ocurre la sedimentación en los embalses y qué importancia tiene el analizarla. Y finalmente unos breves comentarios acerca de los tranques de acumulación. Podríamos definir un embalse de riego como una obra que permita almacenar los recursos hídricos destinados al riego. La clasificación de embalses podría hacerse según su propósito. Bueno, en este caso solamente vamos a hablar de los embalses cuyo propósito es el riego. También puede ser según su capacidad, según su ubicación con respecto al cauce natural y según su tipo de presa. Como vamos a ver más adelante, la presa es el principal componente de un embalse. Los embalses, como dije, pueden tener distintos propósitos. Nosotros vamos a hablar del riego, pero también está la hidroelectricidad, el agua potable, la industria, la acuicultura, el turismo, la recreación, la navegación, el control de las crecidas, ¿cierto? Cuando aumenta el caudal, retención de sedimentos, disposición de regalares mineros, recarga de acuíferos, incluso hay otros tipos de propósitos. He incluido aquí gráficos con la distribución mundial de los embalses de un solo propósito a la izquierda y de multipropósito a la derecha, donde se ve que en el caso de los embalses con un solo propósito, monopropósito, la mayor cantidad de embalses están destinados al riego. Luego, con un 20% la hidroelectricidad, luego el suministro de agua, ¿cierto? Agua potable, y el resto. Mientras que me atrevería a decir que la tendencia es a que los embalses cumplan diferentes propósitos de manera simultánea. Sin embargo, siempre hay un propósito que es preponderante sobre otro, ¿cierto? Y en este caso también tenemos que los embalses de riego, según la ICOLD, tienen un 24%. Veamos en qué consiste el propósito de acumular agua para riego. Por ejemplo, aquí tenemos la curva estacional del río Chillán. Ustedes ya saben lo que es la curva de variación estacional, donde en el eje de las ordenadas tenemos el caudal medio mensual y en el eje de las abscisas tenemos los distintos meses del año. Tenemos que en época invernal se dan los caudales de mayor magnitud, mientras que en la época estival o de verano, que es cuando existe mayor demanda de riego, tenemos un déficit de agua. Entonces, el objetivo de un embalse de riego que funciona con un régimen anual es, es tomar esos excesos de agua, entre comillas, excesos eh, del periodo invernal o primaveral para guardarlos y utilizarlos en periodo estival. Ahora bien, si clasificamos los embalses de acuerdo a su capacidad,
Podríamos hablar de microembalses, embalses pequeños y grandes embalses. Y aquí yo puse algunos rangos en base a la experiencia que eh, adquirí en la dirección de obras hidráulicas. Sin embargo, no existe, yo estuve buscando en la literatura alguna clasificación oficial de embalses de riego según capacidad, pero no pude encontrar. No hay que ser taxativo con esto, pero más o menos se podría clasificar en esta jerarquía, ¿cierto? En donde los microembalses tienen menos de 0,05 millones de metros cúbicos de acumulación, los embalses pequeños entre 0,05 y 5 millones de metros cúbicos, y los grandes embalses mayores a 5 hectómetros cúbicos de capacidad. También podríamos hablar de la altura de la presa, en donde alturas menores a 5 metros normalmente no requieren estudio de impacto ambiental, tengo entendido, lo cual es relevante a la hora de llevar a cabo un proyecto. Embalses pequeños entre 5 y 20 metros de altura y grandes embalses mayores a 20 metros. Esto requiere ingeniería mucho más compleja, ¿cierto? Bueno, y aquí podríamos esbozar una clasificación en base a la superficie de riego que estaría beneficiando cada tipo de embalse. Ahora, más que clasificar por ordenar la información, interesa clasificar para entender las distintas envergaduras entre de un proyecto de microembalse con respecto a un proyecto de embalse pequeño o grande. O sea, no- si comparamos la complejidad que significa llevar a cabo un proyecto de un microembalse con respecto a un gran embalse, en todos los ámbitos, obviamente va a ser muy distinta. Así como lo vimos en Boca Tomas, pasa lo mismo. Los estudios hidrológicos, geotécnicos, económicos, ambientales son muy distintos entre un tipo de embalse y otro. Los embalses de riego también pueden clasificarse según la ubicación de la presa dentro del cauce, con respecto al cauce, perdón. A la izquierda tenemos un esquema de un embalse que se ubica dentro del cauce, que consiste en una presa que obstaculiza el flujo, produce una inundación eh, y se tiene una derivación de caudales hacia la zona de riego y una descarga de los caudales que se dejan pasar a través del cauce. Mientras que en el caso de la derecha tenemos el esquema de un embalse lateral, en donde si este es el cauce principal natural del río, tenemos una captación mediante una boca toma, ¿cierto? Una obra de captación, un canal de derivación, un embalse que puede estar ubicado en un valle aledaño, ¿cierto? En otra cuenca, normalmente más pequeña, que puede ser de otro estero, más pequeño, o bien una hondonada, eh, en donde se puede acumular agua mediante también una presa, quizás de menor envergadura, y una descarga al río de los excedentes y una hora de toma para entregar el recurso a los usuarios. La ventaja de un embalse lateral por sobre un embalse dentro del cauce tiene que ver con uno, con la acumulación de sedimentos, es decir, con un embalse lateral evitamos por lo menos la fracción, el ingreso de la fracción gruesa de sedimento, lo cual significa un aumento en la vida útil del embalse. Además, otra componente importante es el impacto ambiental. Inundar un sector aledaño probablemente signifique menor impacto ambiental que inundar hectáreas dentro del cauce, que significa afectar el ecosistema fluvial que ahí se encuentra. Ahora, no siempre es posible encontrar un relieve topográfico adecuado para construir un embalse lateral. Los embalses también se clasifican
según su tipo de presa. Y esta es la clasificación más común que uno encuentra. Por ejemplo, aquí la ICOL presenta distintos tipos de presas, presas de tierra, de relleno de tierra, de enrocado, presas de gravedad, donde la presa de tierra es la más común. Aquí tenemos el perfil típico de una presa de tierra, relleno, y como por ejemplo tenemos el embalse Diwa, una presa de tierra con eh, un enrocado de protección, o el embalse Conchi en la región de Antofagasta, que es una presa de enrocado, con una pantalla de hormigón. Aquí tenemos las presas gravitacionales, que son menos comunes. Aquí, por ejemplo, tenemos la del embalse Ralco, que no es un embalse de riego, sino que de hidroelectricidad, en donde la presa gravitacional tiene el peso suficiente para que tenga resistencia al volcamiento y al deslizamiento. También existen las presas de estribo, que significa disminuir el costo de la presa mencionada anteriormente, incluyendo estribos que permiten alcanzar esa resistencia al volcamiento. Otra presa común o sea, perdón, no muy común, es la presa de compuertas, en la cual a lo largo de todo el río tenemos una serie de compuertas que permiten peraltar el flujo en el cauce. No he visto este tipo de presas en Chile. Otro es la presa en arco, la cual permite distribuir los esfuerzos eh, producidos dentro de la presa con la geometría del arco, la cual es muy óptima en términos estructurales, y disminuir así el volumen de la presa, lo cual lo hace más económica. También están las presas de arcos múltiples, que es el mismo principio, solamente que en la unión de cada apoyo del arco tenemos un estribo. Ahora bien, ¿cuáles son los principales componentes de un embalse? Tenemos la presa, que ya estuvimos viendo algo, la obra de toma, que es donde se capta el recurso para ser entregado, y el vertedero, que es donde se descargan los excedentes del recurso que podrían poner en riesgo a nuestra estructura. Aquí tenemos la imagen, perdón, un diseño, una vista en planta del embalse La Esperanza sobre el río Chillán, en donde tenemos una presa de tierra con una pantalla de hormigón que está dentro del cauce. Tenemos el evacuador de crecidas, que viene siendo el vertedero, la hora de entrega, que durante la etapa de construcción puede ser utilizado como un túnel de desvío, que puede ir dentro de la presa. Y esta taquilla es una pequeña presa que se construye durante la etapa de construcción de esta presa. Ok, veamos en qué consiste la presa. En este caso analizaremos una presa de tierra. Este diseño puede variar según los distintos tipos de presas que ya vimos, pero esto es el diseño más común, en donde tenemos en primer lugar el material de relleno, que es aquel material que está disponible en el sector y que tenga relativamente buenas propiedades geomecánicas, el cual se va agregando por capas y compactando. Luego tenemos el, la zona impermeable, el núcleo impermeable, que normalmente se constituye de arcilla, en algunos casos de hormigón. Normalmente se hace necesario extender el núcleo impermeable por debajo del sello de fundación, de modo de evitar filtraciones bajo la presa.
En el caso ideal, este se extiende hasta alcanzar la roca, aunque no siempre ello es posible. En el talud de aguas arriba se considera un enrocado de protección, aunque en otros diseños pueden considerarse una membrana impermeable, que evitaría la construcción del núcleo impermeable. Estas membranas pueden ser de hormigón, de HDPE, de una membrana asfáltica, plancha de acero o madera, etcétera. En la cima de la presa tenemos el coronamiento, cuyo ancho tiene que ser tal para permitir el libre tránsito sobre ella. Luego tenemos la obra de descarga, aliviadero de crecida, que permitiría, este es un tipo de aliviadero, como vimos en el caso anterior, pueden haber otros, pero este tipo de aliviadero permitiría eh, evacuar los excedentes de agua cuando se alcance un cierto el nivel de aguas máximas, el cual lo conecta con la obra de toma, que es la que está aquí abajo, y permite evacuar las aguas. Y aquí tenemos algunas obras de disipación de energía si es que fuese necesario. Veamos en qué consiste la obra de toma. La obra de toma debe ubicarse a un nivel tal de que se asegure la captación de agua durante toda la vida útil del proyecto. Quiere decir que si ocupamos la misma obra de desvío que fue construida para la etapa de construcción de la presa, es probable que esta obra de desvío se colmate rápidamente de sedimentos. Por lo tanto, la obra de toma debe estar ubicada por sobre el volumen muerto del embalse, que es aquel volumen que ocupará el sedimento. Por ejemplo, aquí tenemos una vista en corte longitudinal de la obra de toma del embalse Coihueco en la región del Biobío. Tenemos la jaula de captación que está aquí, y dentro del embalse aquí se pueden ver, perdón, dentro de la presa aquí se pueden ver los taludes, 3 a 1, 1 a 1. Tenemos una tubería, luego una válvula de cierre total y luego las válvulas de entrega, que en este caso me parece que son Howell Banker. Eh, Aquí tenemos una vista en planta en donde viene la tubería de entrega y se separa en dos válvulas de entrega para facilitar la operación. Entonces, este tipo de obra de toma considera un túnel que está por debajo de la presa o dentro de la presa. Aquí se observa la jaula de captación, que es para evitar el ingreso de material, ramas, troncos, ¿cierto? Aquí tenemos una vista del túnel de la obra de entrega durante su construcción. Aquí tenemos una vista interior. ¿En qué consiste el vertedero o evacuador de crecidas? Consiste en un umbral por sobre el cual comenzarán a evacuarse los caudales de crecida. Entonces, cuando el río sube, es posible evacuar los excesos a través de esta obra de forma segura, sin poner en riesgo el resto de las obras. Aquí está el vertedero propiamente tal, que la cresta del vertedero, el rápido de descarga y las obras de disipación de energía. Aquí tenemos una vista en corte de un vertedero, en este caso del proyecto Embalse La Esperanza. Aquí tenemos una imagen de
el vertedero de crecidas del embalse de Igua. Y aquí me permito hacer un breve paréntesis para reflexionar un poco sobre los aspectos ambientales de este tipo de obras. Por ejemplo, cuando visitamos este vertedero de crecida, nos encontramos que había un pudú perdido ahí en medio de este vertedero. Entonces uno podría pensar, bueno, este tipo de obras produce fragmentación de hábitat. ¿Cómo consideramos estos aspectos? O bien, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo, pero por ejemplo, es típico encontrar todo tipo de residuos en las rejillas a la entrada de los sifones de los canales de riego. Por ejemplo, a mí me tocó una oportunidad ver cómo sacaban a un pudú completamente ahogado a la entrada de la rejilla de un sifón. Entonces, si bien hoy en día este tipo de aspectos no son considerados en el diseño, eh, hago esta reflexión porque en un futuro no muy lejano es probable que tengamos que ver cómo consideramos los aspectos ambientales, en particular en términos de la implicancia del ecosistema de la construcción de este tipo de obras. Bien, volvamos a nuestro punto de hoy. ¿Qué son las curvas de embalse? Por ejemplo, en esta imagen tenemos una vista de las regletas que sirven para medir el nivel de agua del embalse Coihueco. Esto nos permite construir la relación eh, altura versus volumen. O medir, en realidad esto permite medir la relación altura versus volumen. Lo cual es muy relevante a la hora de calcular la altura de la presa. O bien durante la operación también es útil para gestionar el recurso. Otra curva importante es la relación cota versus superficie, la cual tiene relevancia para eh, dibujar los mapas de inundación, que a su vez tiene relevancia a la hora de efectuar expropiaciones. También la relación cota versus superficie permite calcular la evaporación dentro del embalse, ya que esta es directamente proporcional a al área de la superficie de agua, la cual va cambiando con la cota. En esta imagen tenemos un ejemplo de dos curvas de embalse, la curva eh, cota versus volumen y la curva cota versus superficie, donde tenemos el volumen abajo y la superficie arriba. Otra relación importante es la relación capacidad versus superficie de riego que se va a beneficiar con el proyecto. En estudios preliminares de un embalse es importante conocer esta relación ya que nos va a permitir decidir la altura de la presa. O también podemos probar distintas alturas y, y con ello calcular los costos asociados y de manera hacer una evaluación económica que nos permita decidir cuál es la altura óptima de la presa. La sedimentación en los embalses es un aspecto muy relevante a considerar. En esta imagen tenemos eh, un- el flujo de sedimentos que normalmente eh, se da al interior de un embalse, en donde tenemos un flujo que viene con sedimentos a la entrada en la cola del embalse, en donde se produce el delta. El delta, ¿por qué? Porque viene el agua con cierta velocidad y se encuentra con un cuerpo de agua con agua prácticamente estanca o con velocidades muy bajas, lo cual favorece la sedimentación y se va produciendo este delta. Pero este delta va avanzando porque las partículas se van sedimentando y a la vez vuelven a transportarse y
y el sedimento que no logró, bien digo, sedimentar, se va acumulando al fondo del embalse. Luego, en embalse siempre vamos a hablar de un volumen muerto, que quiere decir aquel volumen con el cual nosotros no podemos contar, ya que en el largo plazo se va a ver ocupado por sedimentos. Luego, ¿cómo calculamos este volumen muerto? Este volumen muerto se calcula multiplicando el gasto sólido por la vida útil del embalse. Y este gasto sólido va a depender de las distintas componentes del gasto sólido del cuerpo natural, del río en este caso. eh, Donde tenemos una fracción gruesa que se va arrastrando por el fondo, tenemos una fracción algo más fina que el sedimento en suspensión, y la fracción aún más fina que es la carga de lavado o de wash load. No sé si han escuchado hablar. En fin, hay distintas metodologías para calcular este gasto sólido. Hay modelos tanto teóricos como empíricos para calcular. La recomendación es que en todo estudio de embalse se realicen muestras de sedimento en terreno para tratar de estimar con mayor precisión este gasto sólido. Bueno, finalmente el volumen útil, que es el que nos sirve para los fines de riego, va a ser igual al volumen total del embalse menos el volumen muerto. El tiempo de residencia, teóricamente hablando, se define como el tiempo que ocupa una partícula de agua en recorrer el embalse desde la entrada hasta la salida. Así, en términos prácticos, se calcula como el volumen del embalse dividido el caudal pasante. Aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, se dice que el tiempo de residencia en el océano es de 3200 años, mientras que el tiempo de residencia en eh, aguas subterráneas profundas puede llegar a ser a 10.000 años, mientras que el tiempo de residencia en un río puede ser entre 2 a 6 meses. Bueno, quise agregar además algunas imágenes sobre tranques de acumulación eh, que están construidos para almacenamiento de más corto plazo. Por ejemplo, una acumulación de fin de semana o bien una acumulación nocturna. Estos embalses son más fáciles de construir, dada la complejidad, pero sin embargo deben tenerse en cuenta todos estos factores que hemos ido conversando anteriormente. Me refiero a la hidrología, los sedimentos, la estabilidad de la presa, la impermeabilidad, etcétera. Algunas recomendaciones, por ejemplo, en estos tranques de acumulación muchas veces no son bien consideradas algunas obras, por ejemplo la estabilidad de los taludes, o las obras de evacuación de crecida, por ejemplo, no tienen la continuidad que deberían para no poner en riesgo la estabilidad de la presa, por pequeña que sea. Y otra recomendación muy importante es estudiar la vida útil del tranque en cuanto a su acumulación de sedimentos. Tal vez es un tranque que se va a sedimentar todos los años, por lo tanto deberíamos considerar dentro de los costos el desembanque anual, por ejemplo, o cada 5 años de este tipo de tranque, mediante extracción mecánica, con maquinaria u otra forma. Bien, ese fue el video sobre obras de acumulación destinadas al riego. Espero que lo hayan disfrutado, y en el siguiente video veremos obras de conducción.